Bienvenidos, sobre todo a los nuevos ratos, a Rosa, a Ana y a Antonio Blázquez, que tengo por allí, que ha venido de Barcelona. Como siempre a Cristina, mandarle un beso inmenso, que viene desde Málaga a vernos. ¿Dónde está Cristina? Ahí te veo. Creo que todos, bueno, algunos habéis visto los libros, estos dos libros de... Siempre estamos en la tertulia o recomendamos algún libro de invitados que vienen, pero de verdad que son una auténtica maravilla los dos libros que están escritos por Juanjo Millás, con Juan Luis. Es una forma de aprender tan bonita, tan... Como les he comentado, para mí serían obligatorios en la universidad. Sí. La forma de aprender de dónde venimos, qué... Tantas cosas que no... ¿Por qué andamos a dos patas? ¿Por qué vegetamos? ¿Por qué no? Todo eso, que es importantísimo, resulta que nos lo enseñan, ¿no? Prefieren enseñarnos derivadas o integrales. Y la verdad que Juan Luis es una auténtica maravilla. Quiero sacarte un compromiso de parte de grandes amigos que hoy no pueden estar, te voy a decir los más conocidos, como Ana Belén, como Víctor Manuel, Lola Delgado, Baltasar Razón, Luis García Montero, Carlos Martínez... ¿Qué excusas han puesto? ¿Han puesto excusas creativas o las de siempre? Pues te puedo... Víctor Manuel está en Valencia, Lola y Baltasar están fuera, Luis García Montero está en Los Ángeles, con la reina estuvo ayer abriendo el Instituto Cervantes en Los Ángeles. Carlos Martínez está malito, me ha llamado esta mañana con un gripazo. Gripazo malo. Entonces, lo importante es que me piden, y aquí como tenemos tres magistrados, un general, un montón de abogados, ten cuidado con lo que te comprometes, a que en el próximo otoño, no en diciembre, volverás. Siempre. Por favor. Pues sí se pero que vengan siempre y cuando. No, por supuesto. Que faltan. Porque aparte de eso, hay tantísimas preguntas que hacerte. Yo jamás me ha pasado después de 100 invitados tener 4 o 5 hojas para hacerte preguntas, lo que me van a dejar. Solamente quiero leer una frase que me ha impresionado del libro y me ha encantado, antes de que pases a contarnos un poco y te preguntemos, que dice: todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Me parece una frase tan fantástica que es realmente lo que es la vida. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en la vida. Bueno, pues nada, hola a todos. Ya os adelanto que cuando llegue el postre voy a hacer como un amigo mío que le gusta mucho la paella, que cuando vamos a tomar una paella y la sirven y se la pone en el plato dice hasta luego. Volveré. Entonces ya desaparece, deja de hablar hasta que se termina aquello. Pues cuando me traigan me pongan una tarta, que por lo visto está buenísima, yo soy muy goloso, diré hasta luego, volveré. Entonces me concentraré en la tarta, pero no os preocupéis porque entro en trance, pero luego vuelvo. Aprovecho para contar tu currículum, que como es cortito, porque no, pero no, yo lo cuento. Me parece mal que cuente el currículum, porque yo siempre he dicho, me presento como paleontólogo, porque ya desde hace muchos años descubrí que es suficiente con eso para que la gente se impresione. O sea, tú que eres paleontólogo, pues ya despiertas en la universidad, no hace falta más, ya, ¿no? Por lo demás me gano la vida en la universidad, que es la que me paga, y esto, la Universidad Complutense de Madrid, tengo entendido que hay otras, pero es ahí donde, como Tony y Hernando, donde estamos y dando las clases. Y bueno, y luego estoy en Atapuerca desde el principio, en este proyecto, que codirigimos 3, y al mismo tiempo soy el director científico del Museo de la Evolución Humana, donde estáis invitados a venir, y no solamente venir, sino hacer algo. Allí no se va simplemente a mirar, ¿no? Si venís tenemos que hacer alguna cosa que merezca la pena. Yo os puedo proponer algunos planes alternativos a los circuitos convencionales de gente rara y que os pueden por lo menos ser original. ¿Ya me he presentado bien? Perfecto. Ahora puedes empezar a comer. Ahora os despido. Por un rato voy a entrar en trance con es una especie de 1000 hojas, ¿no? Está espectacular, no sé qué es, pero... Está espectacular. Ya la presentación queda suficientemente, parece que... Perfecto, yo te remato. Juan Luis es muy humilde, tú vete comiendo que luego enseguida te atacamos. Bueno, venga. Simplemente es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, de la cual es catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas.
Dirige el Centro Mixto UCM, Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamientos Humanos. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Es director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos y fue profesor visitante de la University College of London y en los últimos años es profesor visitante de la Sapienza Universitat de Roma. Está muy bien, ¿eh? La Sapienza. No está mal. Me estoy saltando muchas cosas. Es miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, de la Real Academia de Doctores de España, de las Reales Academias de Medicina de Zaragoza en Andalucía Oriental. Miembro de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Vicepresidente vitalicio de la Fundación A la Puerta. Presidente de la Fundación Gadea Ciencia. Amigo de honor de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Muy importante. Doctor honoris causa por las universidades de Burgos, Politécnica de Valencia y Zaragoza, y hoy también doctor honoris causa de la Jaula de Gatos. En fin, tiene muchísimos premios Lo pondré. y bastante importante. Y montones de libros escritos, de los cuales hemos hablado de dos. Creo que es difícil decir algo más de cosas. Y si leéis los libros, de verdad que los recomiendo encarecidamente, son realmente increíbles. Está buenísimo, tío. Bueno, el aplauso es para la tarta, ¿eh? Para mí, estoy encantado. Me he resistido porque estoy teniendo el peor trimestre de mi vida, pero por la carga burocrática, y con esto me adelanto a posibles preguntas sobre la ciencia española, su estado actual y demás, y su futuro. Llevo 2 meses haciendo la calificación de los aspirantes a una plaza de profesor ayudante doctor que pagan 1.000 euros y hay que hacer para cada uno de los aspirantes, hay que hacer una calificación detallada, puntual, hasta la 10ª y la 100ª, y eso me ha ocupado los últimos 2 meses. Y de hecho ahora cuando acabe con vosotros seguiré allí calculando el número de publicaciones, dividiéndolos por un factor de corrección. Todo esto es a lo que nos dedicamos en la universidad por obligación, claro. Que no se lo Mira que el señor que es gerente de la universidad. Todos lo sabrán. Pues esto es una anécdota tan real como que ahora cuando acabe aquí voy a terminar el baremo de los 8 candidatos a la plaza de profesor ayudante doctor en la que vengo trabajando, tú lo sabes, porque conocer los baremos desde hace 2 meses, porque son 2 plazas, entonces un catedrático de universidad con estos méritos injustificados pero reales que ha señalado nuestro amigo Muñoz Calero, pues me tienen dedicado a estas funciones de arte e investigación. Con esto a lo mejor ya me puedo ahorrar cualquier pregunta acerca de la situación de la investigación de la universidad en nuestro país y en comparación con otros, claro, y puedo pasar a hablar de temas más agradables. Pero que sepáis que si me resistía a venir era porque no porque no me apeteciera estar con vosotros, sino porque tenía que calificar las comunicaciones y pósters en los congresos, aplicándoles diferentes factores de corrección como el orden en la firma del póster o bien el número de personas que firman coautores del póster o bien si el póster es de un congreso nacional o internacional para ver si se le concede 0,12 puntos o 0,12,5 puntos. Entonces, esta es la... ¿Conoces el tema, no? Pues en eso es lo que estamos, los catedráticos y demás. ¿Y os rasgáis las vestiduras o no? Todo el mundo se rasga, pero nadie hace nada. Es que dicen que soy mejor sin micrófono. Dicen, entonces... Bueno, pues mejor que me hayáis oído esto porque es muy triste. Me ha oído el gerente de qué universidad. De la Autónoma. Pero ahí también tenéis vuestra baremillo. Es el mejor. Pero no hemos oído, digo, cámbiate de universidad, a ver si lo hacemos mejor. Esto lo hace mejor que las nuestras. Yo me la compro, da igual. Tenéis mejores baremos. Bueno, entonces le quito el micrófono y eso me obliga. Lo malo que tiene el micrófono. Quiero decir, cuando, no sé, Fernando Sabater escribe sobre Epicuro, a eso le llamamos ensayo. O cuando escribe una obra de filosofía, un filósofo, no es que es un ensayo. Pero cuando yo escribo sobre la evolución humana, se dice, bueno, eso es divulgación. Se entiende por divulgación que cuento cosas que todo el mundo sabe, pero que las cuento con gracia. Mientras que por el ensayo se entiende un pensamiento original del autor. Bueno, pues yo hago ensayo. O sea que lo que pongo en los libros es un pensamiento original mío.
En ese sentido, pues tiene ese valor, que no es simplemente traducir o trasladar lo que se dice por ahí, que es la divulgación, sin criterio, porque en realidad el ensayo consiste en opinar sobre lo que se dice por ahí, en señores cuentas. Es decir, que se dicen muchas cosas, se van diciendo muchas cosas, y uno tiene su propia opinión sobre los temas y las cuestiones, y eso es lo que nos interesa de los autores, y eso es a lo que iba. Cuando le pedimos, por ejemplo, cuando leemos de un filósofo español que nos cuenta, cualquiera o de cualquier otro país, que nos habla de Epicuro, que es, por cierto, mi filósofo de cabecera. Ahora se ha puesto de moda el estoicismo. Yo no soy estoico, soy epicúreo, que son cosas muy diferentes, de las que luego sí que podemos hablar. Pero lo digo porque ahora se ha puesto de moda, como todas las modas, una cosa superficial y epidémica, pero está de moda decir que uno es estoico. Por supuesto, no había leído a los estoicos, que el más importante de los cuales es Epicteto, al que dudo que hayan leído. De hecho, el entrenador de la selección española, Luis Enrique, decía que era estoico. Me llamó la atención que puede que haya leído a Marco Aurelio, se lo ha leído más, a Epicteto, mucho menos que es el auténtico, ¿no? Pero quiero decir con esto que en realidad lo que nos interesa de un autor es que nos cuente, cuando yo leo a un filósofo importante hablar sobre Epicteto, un nombre así que suena muy griego, lo que quiero que me cuente no es lo que pensaba Epicteto, sino lo que piensa él sobre Epicteto. O sea que para leer a Nietzsche no necesito nada más que los libros de Nietzsche. Cuando leo a un filósofo que habla de Nietzsche, no quiero que me cuente lo que escribió Nietzsche, que ya lo leo yo. Quiero que me cuente qué le parece a él lo que pensaba Nietzsche. Eso es el ensayo. Tener una opinión sobre las opiniones que tienen los demás, ¿no? Tener una visión, una mirada propia. No sé qué venía todo este rollo. Pero ahí queda eso. Pero en resumidas cuentas, si tuviera que... rápidamente voy a dar paso a vuestras preguntas, que con toda seguridad serán más inteligentes que mis respuestas. Pero me voy a definir. Yo creo que cuando una persona habla en público, se presenta en público, habría que, yo siempre lo digo, hay que obligarle, debería exigírsele que nos dijera en qué cree, o esas sus creencias filosóficas, ¿no? Y como, cuál es su postura en la vida, en general, que lo defina, que se defina, que se pronuncie, no lo que hace, no lo que es, no en qué cargo tiene, ni a qué se dedica, sino lo que cree, cuál es su postura filosófica, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿En qué cree, no? Bueno, eso lo he hecho un poco cuando he dicho que soy epicúreo, entonces ahora, si queréis, hablamos de lo que decía Epicuro y de lo que decían los estoicos, porque era que los Epicuro, y con esto enlazo con lo que voy a decir a continuación, Epicuro es un filósofo, fue un filósofo cancelado, es un filósofo que era incompatible con todos. El pensamiento de Epicuro no era compatible ni con el Imperio Romano, ni con el cristianismo, ni con nada. Era inasimilable, inasumible. Epicuro era, queridos amigos, un auténtico tocapelotas. De manera que a Epicuro no hubo forma de domesticarlo, de domarlo, de asimilarlo de ninguna forma. Con lo cual hubo una especie de conspiración universal para cancelarlo, hacerlo desaparecer, la amnatia memoria, que no se conociera quién fue ni lo que dijo, ni su ejemplo, que desapareciera. Nadie era capaz de absorberlo, de asimilarlo, mientras que el estoicismo ha sido utilizado por muchas doctrinas políticas, filosóficas, para empezar por el cristianismo. El cristianismo tiene mucho de la filosofía estoica. El cristianismo de San Pablo tiene mucho de la filosofía estoica. Bien, y luego si queréis hablamos de eso. Seguro que no esperabais que hablase de filosofía, ¿no? Pensabais que iba a hablar de huesos, ¿no? Pero huesos ya hemos visto bastante hoy, con el cordero. Pongámosle carne a los huesos, ¿no? En inglés hay una expresión que a mí me gusta mucho, que define lo que yo hago, pero que es una expresión que se utiliza en general a la hora de relación con el pensamiento, ¿no? Que consiste, en inglés se dice
to put flesh in the bone. Es decir, vamos a ponerle carne al hueso. Vamos a ponerle carne a esto. Vamos a darle vida, ¿no? Entonces, no estoy de huesos, pero mi trabajo consiste en to put flesh in the bones. Es decir, darles vida, devolvernos a la vida, ¿no? Entonces, en esencia, devolvernos a la vida, lo que hacemos es conocernos a nosotros mismos, que es la especie a la que yo realmente estudio. A mí cuando me dicen, bueno, entonces tú estudias, ¿qué especie estudias de la evolución humana? Yo digo, el Homo sapiens, a nosotros. Porque nosotros somos el resultado de un largo proceso evolutivo. Y no nos entendemos a nosotros mismos si no entendemos nuestra historia. Desde que Darwin descubrió que no hemos sido creados tal y como somos, sino que somos hijos de la historia, pues es en la historia donde tenemos que buscar las respuestas a las preguntas que nos hacemos los seres humanos, ¿no? Porque es la historia donde está la explicación. En otras palabras, si el ser humano, esta es una frase mía, lo podéis citar, siempre mencionando la historia, ya veremos, si la especie humana, si el ser humano, si el hombre es la respuesta, perdón, es la pregunta, la evolución es la respuesta. Si nosotros somos una pregunta, el sentido de la existencia humana, la gran pregunta de la filosofía es el ser humano. Si nosotros somos la pregunta, la evolución es la respuesta. ¿A qué es buena? Está bien, No, ya termino. Y esto. Y entonces esta es mi labor. Pero también me gusta compararlo con la memoria. Gracias a los estudios de la evolución, sabemos quiénes somos. Que esa es la cuestión. Y hay se puede hacer una analogía que yo creo que hace que se entienda mejor este concepto. Una persona, cualquiera de nosotros, sufre amnesias, pongamos, por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, y pierde sus recuerdos. Uno de esos personajes de Blade Runner, ¿no? Que no tenía un replicante, los seres creados, ¿no? Al su ficción. Bueno, que no tienen recuerdos. Bueno, pues cuando perdemos los recuerdos, una persona amnésica, si tú te diriges a esa persona que sabe razonar, que sabe hablar, son amnésicos, hablan, razonan, son normales, pero si tú les preguntas, ¿tú quién eres? La única respuesta que puede dar es, no lo sé, no sé quién soy, porque no tengo recuerdos. Así que no es verdad lo que decía Descartes, de pienso luego existo, sino existo porque tengo recuerdos. Lo que hace que nosotros sepamos quiénes somos son nuestros recuerdos personales. Ese es el drama de Blade Runner, que los replicantes, como han sido fabricados como adultos, no tenían recuerdos. Pero el drama de la película es que les implantan unos recuerdos. Entonces, como les implantan los recuerdos, ellos piensan que son humanos. Y de hecho, Blade Runner es una película muy interesante, se utiliza en Estados Unidos en cursos introductorios de filosofía. Hay un momento en el que uno de los personajes dice, yo soy humano porque tengo recuerdos, o sea, no soy una máquina, no soy un replicante, porque si fuera un replicante no tendría recuerdos. Tengo recuerdos de niña, dice Rachel, uno de los personajes, tengo recuerdos de cuando era niña. Entonces el drama, la tragedia ocurre cuando le dice Harrison Ford, el protagonista le dice que se llama el protagonista Deckard, ¿lo recordáis? Le dice, no, tus recuerdos son implantados, tus recuerdos no son tuyos, son implantes. Entonces se produce ya la desolación absoluta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no tienes recuerdos no eres un ser humano, no sabes quién eres. Bien, el personaje principal, el que interpreta Harrison Ford en Blade Runner, en la novela en la que está basada, y luego en la película, se llama Rick Deckard. Y para que veáis la profundidad filosófica de esta película, por supuesto de la novela, obviamente, Rick Deckard, el apellido Deckard, se pronuncia exactamente igual que lo que nosotros llamamos René Descartes. René Descartes en francés es René Descartes. Rick Deckard.
Es decir, que toda la película es una reflexión acerca de lo que es el ser humano. Y en esencia, el ser humano no es una máquina porque tiene recuerdos. Si son recuerdos implantados, somos realmente humanos. Esto lo que quiere decir es que lo que nos hace humanos son nuestros recuerdos personales. Y como especie, nuestros recuerdos de especie. Pero nuestros recuerdos de especie no los conocemos salvo que los investiguemos, ¿no? Y los investigamos viajando en el tiempo, que es la única forma. Así que, como dijo una vez un colega mío en una rueda de prensa, con motivo pues, de un congreso, en el que nos íbamos presentando, y a él le preguntaron: ¿usted a qué se dedica? Y este colega mío americano dijo: mire, yo estoy construyendo una máquina del tiempo. Entonces, claro, los periodistas creyeron que estaba haciendo una máquina del tiempo. Era paleontólogo. Los paleontólogos lo que hacemos es construir una máquina del tiempo. Dejamos al pasado. Y a veces que dejamos el pasado, entendemos el presente. Y eso vale tanto para el ser humano como para el cambio climático. Porque oímos que nos dicen: bueno, pero cambios en el clima ha habido siempre, ¿no? Bueno, me gusta esa pregunta, responderlo, porque lo que me está diciendo, es la parte que me gusta, el cambio climático, por cierto, actual es 100% antrópico. Está para que no se me olvide, que luego no tenga alguna duda, no tiene nada de natural y no es producido nosotros. No tiene nada que ver con los procesos naturales. Pero en todo caso, me gusta la pregunta porque que la fórmula ha comprendido que para entender el presente necesitamos conocer el futuro. Cuando pregunta: ¿cambios naturales ha habido siempre? Pues menos mal, está usted hablando con la persona correcta, porque yo soy paleontólogo y le puedo contestar a esa pregunta. Pero solo yo le puedo contestar a esa pregunta. Nadie que no sea un paleontólogo puede contestar a esa pregunta tan actual de cambios climáticos ha habido siempre, calentamiento ha habido siempre, pregunta fundamental para abordar el problema del cambio climático y que solo puede contestar un paleontólogo. Bueno, y eso también nos sirve para la naturaleza humana y la biología humana. En resumidas cuentas, que yo puedo hablar de cualquier tema que tenga que ver con el ser humano, porque me dedico a eso, porque mi objeto de estudio es el ser humano. Y eso me da una gran perspectiva y capacidad de análisis y oportunidad de intervenir e interaccionar en muchos campos, que van desde el clima, por ejemplo, hasta el sexo. La especie humana tiene una sexualidad muy original, muy interesante y muy especial, y el que puedo hablar de ella soy yo. ¡Qué suerte! Porque viajo al Después de la pasado. tarta, Porque eso lo viajo al Lo hemos pasado. dejado jodido. No puedo hablar yo porque yo soy el que sabe cómo se ha formado. Que puede contestar a la pregunta de por qué somos como somos. En otras palabras, no como somos, sino por qué somos como somos. Pero eso vale para cualquier ciencia histórica. Ahora estamos aquí hablando en español. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hablamos español porque los romanos vencieron a los cartagineses. Si no, estaríamos hablando Vete a saber. en fenicio. O sea que la respuesta ya sabemos que hablamos español, pero ¿por qué? O sea, si el español es la pregunta, ¿cuál es la respuesta? En la historia. Porque los romanos vencieron a los cartagineses. Si no, estaríamos hablando una lengua muy parecida al hebreo, prácticamente la misma. Así que de los temas que tienen que ver con el presente, desde que sabemos que el presente es hijo de la historia, es producto de la historia y no de Dios. La descripción se puede hacer en el presente, pero la explicación está en la historia. La explicación de todo, lo que nos pasa en nuestra sociedad actual, de nuestros problemas, todo. La explicación está en la historia, porque nada de lo que tenemos ahora se ha producido en nuestra generación, sino que viene del pasado. Cuanto más atrás en el pasado vayamos, más entendemos la naturaleza humana. ¿Por qué? Como he dicho antes, tenemos un modelo de desarrollo. Una de las cosas más increíbles del ser humano es su modelo de desarrollo. Somos excepcionales en cuanto a modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque somos como somos. Porque tenemos edad del pavo. Todo el mundo sabe que existe la edad del pavo.
Esa es la pregunta. ¿Por qué existe la edad del pavo? Pero la respuesta está en la evolución. ¿Por qué hemos evolucionado para tener edad del pavo? Así que sí, efectivamente. Yo soy el que puede contestar a las preguntas. Porque las preguntas se responden desde la historia. Bueno, y ahora ya para terminar con esta presentación y que me preguntéis, esto de qué decís que me podéis preguntar desde por qué los adolescentes son tan insoportables hasta si somos las grandes preguntas que la gente me hace, que son, curiosamente, bueno, una pregunta es por qué nos morimos, cosas así, pero otra pregunta inevitable es, ¿somos carnívoros o vegetarianos por naturaleza? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Un paleontólogo, nadie más. Y luego, y a la pregunta, esta es muy fuerte, ¿somos monógamos, promiscuos, polígamos por naturaleza? Pues lo que me preguntan siempre, el clima, las tres preguntas que me hacen siempre son, ¿ha habido cambios en el clima en el pasado? ¿Somos monógamos o promiscuos? ¿Y somos carnívoros o vegetarianos? Las tres preguntas nos hacen siempre. Bueno, ¿cómo contestamos? Podrías contestar ya. Que tome la tarta. Termino antes de pasar a la tarta. Todo el mundo que tiene unas ideas sólidas, bueno, yo no tengo ideas sólidas. A mí, de hecho, me preocupa mucho cuando alguien de pronto se pone muy serio y dice, yo tengo pocas ideas, pero muy firmes. A mí me aterroriza. Yo tengo muchas y todas muy variables. No tengo ninguna muy firme. Pero bueno, uno tiene que pronunciarse, ¿no? Pero uno tiene que elegir un referente moral en la historia. Y el mío es un español de la corona de Aragón, y no quiero entrar en más detalles porque es conocido como Miguel Serveto o Miquel Servet, porque es de la França, concretamente, pero en todo caso de la corona de Aragón y español, porque es del siglo XVII y XVI en realidad, y este consiguió, es el gran referente de todos los tocapelotas que en el mundo han sido, porque consiguió que lo condenasen a la hoguera tanto los protestantes como el Vaticano, tanto Roma como... Lo que pasa es que los protestantes, los calvinistas fueron más rápidos y así fue como Calvino lo quemó en Ginebra, simplemente porque fue más rápido que el Papa, pero los dos lo habían quemado porque era un enorme tocapelotas. Este gran tocapelotas fue el descubridor de la circulación de la sangre. Es decir, que tiene que haber un punto de rebeldía y de tocapelotismo, yo creo, en cualquier científico, pensador o intelectual. La idea de agradar a todo el mundo realmente no suele producir grandes frutos. Y aquí me tenéis a este seguidor de Miguel Serveto, como prefiráis, a vuestra disposición en cuanto me termine el segundo plazo. Epicuro es el padre de la ciencia. Es el padre de la ciencia, por eso sufrió la cancelación, claro. O sea, Epicuro venía de una tradición que es la de Demócrito. Os voy a contar una historia. ¿Queréis que os cuente un cuento? Sí. Luego hablaré de la promiscuidad, ¿eh? Vale. Voy a contar un cuento. Un cuento que me ocurrió a mí. Yo estudié, fui el último del preuniversitario. El último preu lo hice yo. Eres muy joven. Yo siempre, es una cosa que me produce mucha indignación, porque ahora dicen, yo oigo decir, también podemos hablar de eso, de la inmortalidad, pero oigo decir que vamos a ser la última generación que se muere. Y yo ¿Perdón? Digo, la última generación que se muere. muere. Y yo digo, pues que me has entretenido. Soy la última generación de Preu, la última generación que fue a Mili, y ahora me siento la última generación que se muere. Bueno, entonces estaba yo en clase de Preu, el primer día de la asignatura de filosofía, y vino el profesor de filosofía, un señor ahí con corbata, y dijo, hola, ¿qué tal?
Entonces se hablaba de usted a los alumnos y dijo, miren, tengo una cosa que comentarles, a ver qué les parece. El cordero se come a la hierba y el hombre se come al cordero. Esto me lo ha recomendado, me lo ha recordado la comida. Y el hombre se come al cordero. ¿Qué consecuencias sacan de todo esto? Y se fue. Y se fue de clase. O sea, la clase duró 30 segundos. Al día siguiente volvió y dijo, bueno, ¿qué han pensado? Y cada uno dijo una estupidez mayor que otra, enormes chorradas, enormes estupideces, y dijo, miren, la reflexión es muy simple, que la hierba, el cordero y el hombre están hechos de la misma sustancia. Hoy hablaré de Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera es el que creó el concepto del átomo. Todos estamos hechos de átomos. ¿Qué os parece esta historia? La diferencia es que estamos hechos de la misma materia. Preciosa. Hoy hablaré de Demócrito de Abdera. Y habló maravillosamente de Demócrito de Abdera. Entonces, Demócrito de Abdera es el primer, digamos, protocientífico, que es el primero que llega a la conclusión de que el universo está hecho de átomos y que los átomos son intercambiables, entrechocan, ¿no? De hecho, nosotros renovamos las células de nuestro cuerpo, casi todas las células, por ejemplo, las del tubo digestivo, a una gran velocidad, y a una velocidad todavía mayor los átomos de las células. O sea que lo que somos nosotros a nivel atómico está en continuo cambio. Entonces, Demócrito era un genio. Él creó una corriente de pensamiento, que es el atomismo, que es, digamos, los orígenes de la ciencia, y Epicuro, al que se asocia con el hedonismo y todo eso, que él nunca practicó. Epicuro, en lugar de tener un liceo, en lugar de tener una estoa, en lugar de tener una academia, como tenían Platón, los estoicos y Aristóteles, tenía el lugar donde él impartía la filosofía, se llamaba el jardín. Estaba a las afueras de Atenas, estaba cerca del Pireo, y en aquel jardín había una especie de comunidad en la que él estaba, y en aquel jardín eran admitidos, en la Academia de Platón, para que os hagáis una idea, había un cartel que decía: no entre aquí nadie que no sepa geometría, matemáticas. Es decir, hace falta tener un nivel para entrar aquí. Bueno, en el jardín estaba todo el mundo admitido, y de hecho había mujeres y prostitutas, que era un escándalo en la época. Bien, esta es una de las razones por las que tuvo que ser cancelado, porque no había ninguna doctrina que pudiera domesticar el pensamiento de Epicuro. El caso es que la corriente de Epicuro continuó, a pesar de todo, y hay un autor importantísimo en la historia del pensamiento humano que se llamaba Tito Lucrecio Caro, que vivió en el siglo I a.C. Y este autor escribió un libro que se llama Sobre la naturaleza de las cosas, De Rerum Natura. Natura. Sobre la naturaleza de las cosas. Y ese es un libro en la corriente de Demócrito, la corriente materialista, del pensamiento materialista, de Demócrito, de Epicuro, con sus consecuencias para la buena vida, porque Epicuro era un filósofo de la ética y de la buena vida, ¿no? Que es una vida virtuosa, que es una vida buena. Y también de la ética política y de muchas cosas más. Entonces, eso se continúa hasta Tito Lucrecio Caro y su libro De Rerum Natura. Bien, ese libro fue absolutamente cancelado con el cristianismo y desapareció por completo. Con lo cual, todo este pensamiento se habría perdido. Hasta que un buscador, un cazador de libros, en el Renacimiento se produce una fiebre, sobre todo en Italia, por recuperar las obras del pensamiento clásico, de la antigüedad greco-latina, que se habían perdido y habían sido sustituidas por la escolástica y el tomismo y el pensamiento cristiano. Entonces hay una búsqueda en las bibliotecas de los monasterios de copias, las que puedan quedar, de los libros clásicos, ¿no? Bien, pues en una biblioteca
de un monasterio, de un monasterio de Alemania. Un personaje, un cazador de libros, que es en sí mismo un personaje de novela, descubrió una copia del libro de Rerum Natura, la última copia en el planeta. Es un buscador de libros, no es un científico conocido. Ahora te contaré. Buscó ese libro y otros muchos. Encontró esa copia. Esa copia la publicó y cambió el mundo. Y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos el resultado de ese libro, de la recuperación de ese libro, la recuperación de la última copia de Rerum Natura, de Lucrecio, en el siglo XV, en un monasterio alemán, y su publicación cambió el mundo. Y la ciencia viene de ahí. Es que la ciencia viene de ahí. Y la ciencia viene de ese libro y de esa corriente, y de ese libro que se salvó milagrosamente. Hay una historia, este es el libro que yo lamento no haber escrito, porque tenía todos los datos, conocía la historia por completo, en todas sus facetas, pero no se me ocurrió escribirla, hasta que la escribió un escritor americano que se llama Greenblatt, en un libro memorable premio Pulitzer, que se llama El Giro. En ese libro se cuenta cómo se recuperó el libro y cómo ese libro dio el pensamiento humano. Y de ahí nació la ciencia, que practicamos todos, el materialismo, vamos a decirlo así, y el pensamiento moderno. Ese señor es Epicuro. Ahora vamos a hablar, esta historia quería que lo conocierais, porque no se suele contar y no se suele conocer. Y sí os recomiendo que leáis El Giro, ese libro, porque es un libro que me habría gustado escribir. O sea, es una idea. Ahora volvamos a la promiscuidad. Pues aunque os sorprenda, creo que somos monógamos. ¿En serio? A mí no me sorprende. Yo ahora explico lo que entiendo por monógamo. Ahora explico lo que entiendo por monógamo. No, yo soy monógamo. Callar, Pero entiendo que hay. Orden, order. ¡Orden! Es verdad. Plon. Ahora explico qué es monogamia. No entiendo por monogamia el matrimonio católico. No, ya me imagino. Voy a explicar lo que entiendo por monogamia. Yo siempre digo que si queremos viajar al Paleolítico, quiero llevar a mi jazz. Si alguien quiere viajar al Paleolítico, lo tiene muy fácil. Esto lo leeréis en el próximo libro. Lo que estoy contando ahora lo vais a leer en el próximo libro. Porque voy a llevar a mi jazz. Con Millán también. No, lo leeréis. Bueno, él no lo sabe. Él nunca sabe a dónde va. No lo sabe, pero vosotros sí. Lo voy a llevar al lugar más paleolítico del mundo. Una playa. Una playa. Estamos casi desnudos en la naturaleza. No hay nada más paleolítico. Estamos en pelota en la naturaleza. Prácticamente desnudos en una playa. No hay nada más paleolítico que eso. Eso es el paleolítico. Entonces, si hacéis una foto fija, la foto fija de una playa, y luego la ampliáis, porque es una foto que tiene mucha resolución, ¿no? Hacéis una foto de la playa. Mi playa preferida para esto es la playa de Cádiz, porque allí van todos los sevillanos. Entonces es más visible lo que voy a contar a continuación. Pero no hay forma de llevar a Cádiz a Millás. Concretamente la playa de la Victoria, pero no la de Cádiz, sino la del puerto de Santa María. Esa es la donde yo veo mejor el paleolítico. Lo llevan todos los sevillanos. Bueno, entonces si hacéis una foto de la playa, por ejemplo, de las redes, supongamos, del puerto de Santa María. Luego tiene mucha resolución, luego en el ordenador la ampliáis, todo lo que queráis. Entonces lo que vais a ver es la estructura social. Cuando digo que somos monógamos, digo que nuestra estructura social es esencialmente monógama, que la foto fija es la monogamia. No estoy diciendo que tengamos que tener el mismo marido o mujer toda la vida. Digo que si nos hacen una foto en un momento determinado, lo que vemos en la playa es niños pequeños que están con una pareja
Y si son sevillanos, están también con los padres. Y no solamente con los padres, con los cuñados. Con los cuñados. Eso se llama en antropología la familia extendida. El clan. El clan. Un clan se compone de un número de familias que están, que tienen cierto grado de parentesco. El número de familias en las playas gaditanas se cuenta por el número de neveras. Pero la nevera es mejor. Cada familia viene con una nevera. Yo me paseo con mis hijos, con mi mujer, y digo, mira ese clan de sevillanos. Estos igual de que sean sevillanos, porque los de Cádiz van a comer a casa. Entonces me interesan los sevillanos, porque pasan todo el día. Y entonces los sevillanos digo, este es un clan muy importante. O sea, hay 15 neveras. Eso quiere decir que se han juntado todo el clan. O sea, las hermanas y sus cuñados, o su marido, los cuñados, visto desde el lado masculino, estarían allí, pues un señor con su mujer, los hijos, los niños, normalmente de esa pareja, si son pequeños, si los niños son pequeños, muy pequeños, normalmente son de la pareja, si son mayores no necesariamente, pero si son pequeños son de la pareja, de los que están cuidándolos, de los que están al lado, de los que están jugando con ellos. Y luego vemos hermanos con sus parejas, cada uno con su nevera, que forman una familia extendida. Eso es lo prehistórico, eso es lo que somos. Es decir, somos básicamente monógamos, en el sentido de que la foto fija la estructura. Lo que importa en ciencia es la estructura. Da igual el átomo, porque los átomos van y vienen, las células van y vienen. Lo que importa es que se mantenga en la estructura. Eso es lo que define. Al sistema lo define su estructura. Entonces, en nuestro sistema familiar, su foto fija, su estructura, es monógama familiar. Lo que veis en una playa es en nuestra naturaleza. Así que los que pensabais que lo nuestro era la monogamia, perdón, la poligamia, el poliamor, pero no os atrevíais a practicarlo, o bien os daba vergüenza confesarlo, o cosas por el estilo, no sufráis, es lo suyo. Solo tenéis que ir a la playa, esto luego a su vez, esa es la... Luego a su vez tiene una explicación. Luego tiene una explicación por qué somos así. O sea, la pregunta por qué somos así. Y somos así porque tenemos los hijos muy seguidos en nuestra especie, no en Sevilla, pero los chimpancés, por ejemplo, tienen un hijo cada 5 años aproximadamente, y la madre puede cuidarlo hasta que ya es capaz de alimentarse por sí mismo, pero en nuestra especie tenemos la posibilidad de tener hijos muy seguidos, mucho más seguidos. Esa es parte de nuestro éxito evolutivo, ¿no? Podemos tener un hijo cada año, cada 2 años. Pues eso hace que de una madre puedan depender individuos que no se alimentan por sí mismos, los que hay que alimentar, 4 o 5. Entonces eso es durante un largo periodo de desarrollo, porque nuestro desarrollo es largo. O sea que tenemos desarrollo muy largo, tenemos cerebro grande, intervalo entre nacimientos corto, todo eso igual a monogamia. Monogamia y familia. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Así que no tiene nada de malo enamorarse, no tiene nada de malo tener una pareja, tampoco pasa nada por cambiar, pero la foto fija, lo que nos pide el cuerpo, lo nuestro, es el amor. Y tengo que decir que esto es algo que ya eso lo podríamos dejar para que lo comentáis vosotros, que a mí me ha costado muchas discusiones, sobre todo en las editoriales, porque cuando he escrito incluso una novela que he escrito, o cuando lo cuento, hay personas muy eruditas que me dicen que lo que entendemos por amor, por enamoramiento, entendemos por esa pasión, que llamamos el amor,
que nos domina, etcétera, eso es un constructo, atención a la palabra, es un constructo social, que eso no existe, que eso es un producto, es un invento de la literatura provenzal, te lo digo para los que tengáis aficiones literarias, y la corte de Leonor de Aquitania, donde nació, los trovadores fueron los que inventaron este amor cortés, este amor romántico, que en realidad no es verdad, no es biológico, no es natural, sino que es una imposición cultural, es un producto cultural, que nosotros aspiramos a ese amor porque se ha convertido en un ideal cultural, pero no porque esté en nuestras entrañas, en nuestra biología. Cuando me cuentan esto, por lo general son editoras, porque hay más editoras que editores, no por otra cosa, pero ahora lo mismo, me explican que el amor es un sentimiento, un pensamiento, un producto de la cultura provenzal y de la corte de Leonor de Aquitania y de los trovadores. A veces se lo digo, según el grado de confianza, y otras veces no se lo digo, pero lo que pienso es esto: tú no te has enamorado en tu vida, porque no hay nada más orgánico, no digo el amor, que el enamoramiento, no hay nada. Y una de ellas, al cabo de los años, me dijo: Juan Luis, tenía razón. ¿Qué pasa? No había conocido. Que me viene de puta madre para casa, pero si es un vídeo que sale. Que te dé una foto fija, un vídeo que sale. Pues si es un vídeo, lo que sale es que los cuñados siguen. No, lo que sale es más o menos eso. En una película continua es más o menos eso. Puede haber parejas, estamos hablando de una sociedad que no es nuestra, que es industrial o postindustrial, en fin, que no es la prehistórica ni nada por el estilo. Pero lo que hay en general es que, bueno, pues se mantiene el vínculo de los dos padres con los hijos. Incluso aunque se rompa la pareja, se mantiene esa vinculación. Es decir, se reorganiza la cosa. Pero donde antes estaba una mujer o un marido, ahora hay otra mujer o otro marido. Es decir, que no cambia la foto fija. Se mantiene. Se mantiene por lo menos mientras hay niños. Bueno, aquí cada uno... Eso no lo Yo eso no lo comparto en mi casa. A mí me gusta que digas Esa eso. es la realidad. Porque es lo que tú has visto, que es el frío de eficiencia. Sí. Pero a mí que me parece siempre que a la escuela a la casa. Eso es distinto. Eso es Bueno, aquí me dice Tony Hernando, me habla de aventuras galantes y amorosas, y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la foto de la playa. Tú puedes, lo digo tú, un amigo tuyo. Un amigo tuyo puede tener, ese amigo tuyo puede haber tenido muchas aventuras por ahí, pero seguro que ese amigo tuyo va a la playa con sus cuñados. Sobre todo con la nevera. O sea, en principio el derecho debería reflejar, ¿no?, lo que está en la naturaleza humana, más o menos, o por lo menos no ir en contra, o como mínimo tenerla en cuenta. Pero ahora voy al tema que también interesa a los que están en el mundo jurídico. Hay un filósofo que se llama Hobbes, muy inteligente por cierto inglés, que escribió aquello de Homo hominis lupus. Es decir, la sociedad existe porque somos agresivos y egoístas por naturaleza y nos mataríamos unos a otros. Es decir, que en nuestra naturaleza está la agresión, la violencia. Entonces, los seres humanos, en un momento de nuestra historia, construimos, creamos el gran leviatán, que llama él un monstruo, que se llama el Estado, al que nosotros cedemos la violencia, y eso permite la convivencia. Los seres humanos nos mataríamos si no fuera porque el monopolio de la violencia se lo transferimos al Estado. Entonces el Estado nos impone la vida social, que no está en nuestra naturaleza, sino en nuestra naturaleza está el egoísmo, el territorio, en fin, el aprovecharse, todo eso. Pero hemos llegado a la convicción, hemos llegado a un acuerdo de que así nos vamos a matar, mucho mejor que alguien se ocupe de organizar la convivencia, porque si no perdemos todos. Y la masacre. Bien. Este señor se llama Hobbes.
A continuación viene otro señor que se llama Jean-Jacques Rousseau y dice, no, es todo lo contrario. El buen salvaje es bueno, es la sociedad la que nos hace malos. Somos pacíficos, altruistas y cooperativos por naturaleza. De manera que es la sociedad y la educación la que nos convierte en agresivos y egoístas. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? Ahí os dejo. Estamos domesticados.